Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de pequeñas alegrías y momentos que les hagan sonreír. Si es la primera vez que nos vemos, un abrazo virtual gigante y gracias por unirte a esta comunidad. Aquí nos encanta explorar los misterios del entretenimiento, analizar tendencias y, sobre todo, sumergirnos en historias que nos tocan el corazón. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de historias que nos tocan el corazón, pero con un toque exótico, una pizca de intriga y un montón de pasión. Hoy vamos a desentrañar el fenómeno de los matrimonios turcos en la televisión. Sí, esas series que nos tienen enganchados, que nos hacen suspirar, reír, llorar y, admitámoslo, a veces hasta gritarle a la pantalla. ¿Por qué nos gustan tanto? ¿Qué tienen estas producciones que nos atrapan de esta manera? ¿Es solo el galán de turno o hay algo más profundo? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Vamos a sumergirnos en los ingredientes secretos que hacen de los matrimonios turcos un éxito mundial. Y si todavía no te has rendido a sus encantos, prepárate, porque después de este vídeo, es muy probable que corras a buscar la serie más popular del momento. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Si te gusta el contenido que hago, si disfrutas explorando conmigo estos rincones del entretenimiento, no dudes en darle al botón de suscribir y activar la campanita. Así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo, y no te perderás ninguna de nuestras aventuras. Te prometo que siempre hay algo interesante esperándote. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es lo que hace que los matrimonios turcos sean tan adictivos? Bueno, la respuesta, como casi siempre, es compleja y multifacética. Pero podemos desglosarla en varios puntos clave. Primero, hablemos del drama. El drama. Los turcos saben cómo tejer una trama llena de giros inesperados, secretos familiares oscuros, venganzas, amores prohibidos y, por supuesto, triángulos amorosos que nos hacen morder las uñas. No hay lugar para el aburrimiento en estas series. Siempre hay algo en juego, siempre hay una tensión palpable en el aire. Desde el primer capítulo te sumerges en un mundo donde las emociones están a flor de piel, y donde cada decisión puede tener consecuencias devastadoras. Y es que, a ver, ¿quién no disfruta de un buen drama? Nos encanta ver a los personajes enfrentando obstáculos aparentemente insuperables, luchando contra viento y marea por lo que quieren, ya sea el amor, la justicia o la venganza. Nos identificamos con sus luchas, nos emocionamos con sus victorias, y lloramos con sus derrotas. Los dramas turcos nos ofrecen un escape de la realidad, pero también nos permiten reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Segundo, el romance. El romance turco. No es el típico romance hollywoodense, rápido y superficial. No. Aquí el romance se cocina a fuego lento con miradas intensas, gestos sutiles, y una tensión sexual que te hace suspirar. Los personajes se conocen poco a poco, superando obstáculos, derribando barreras, hasta que finalmente el amor florece. Y cuando lo hace es explosivo. Los romances turcos son pasionales, profundos y a menudo trágicos. No temen explorar los aspectos más oscuros del amor, como el sacrificio, la obsesión y el dolor. Pero también nos muestran la belleza del amor verdadero, la conexión que puede existir entre dos almas, y la fuerza que puede darnos para superar cualquier adversidad. Pensemos en series como Erkencikus, donde el romance entre Sanem y Can se construye sobre la base de la honestidad y la aceptación mutua, a pesar de los malentendidos y las artimañas de terceros. O en Karasevda, donde el amor imposible entre Kemal y Nihan trasciende las barreras sociales y económicas, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por el amor verdadero. Estas historias nos recuerdan que el amor, aunque a veces doloroso, siempre vale la pena. Tercero, la cultura. Las series turcas nos ofrecen una ventana a una cultura rica y fascinante, que a menudo desconocemos. Nos muestran sus tradiciones, sus costumbres, su gastronomía, su música y sus valores. Nos permiten vislumbrar un mundo diferente, pero al mismo tiempo, nos revelan la universalidad de la experiencia humana. Porque al final todos buscamos amor, aceptación y un lugar al que pertenecer, independientemente de nuestra cultura o nacionalidad. Además, las series turcas suelen abordar temas sociales relevantes, como la desigualdad de género, la violencia doméstica y la lucha por la justicia. Lo hacen de una manera sutil, pero efectiva, invitándonos a reflexionar sobre estos problemas y a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas.
Por ejemplo, en Fatmagulun Suku-ne, se aborda el tema de la violación y sus consecuencias sociales, poniendo de manifiesto la importancia de la justicia y la necesidad de proteger a las víctimas. En Kadn, se explora la vida de una mujer que lucha por sacar adelante a sus hijos tras la pérdida de su marido, mostrando la fuerza y la resiliencia de las mujeres en una sociedad patriarcal. Estas series no solo nos entretienen, sino que también nos educan y nos sensibilizan sobre temas importantes. Cuarto, la producción. Las series turcas suelen tener una calidad de producción impecable. Los paisajes son espectaculares, el vestuario es exquisito, y la música es cautivadora. Cada detalle está cuidadosamente pensado para crear una atmósfera envolvente que te transporta a otro mundo. Los directores y guionistas saben cómo contar una historia visualmente, utilizando la cinematografía para realzar las emociones y crear momentos memorables. Los palacios otomanos, las calles bulliciosas de Estambul, las costas del Mediterráneo, cada escenario se convierte en un personaje más de la historia, aportando belleza y autenticidad a la narración. Y no podemos olvidarnos de los actores. Las estrellas turcas son carismáticas, talentosas y extremadamente atractivas. Saben cómo dar vida a sus personajes, transmitiendo sus emociones con una intensidad que te deja sin aliento. Su química en pantalla es innegable y a menudo se rumorea sobre romances en la vida real, lo que añade aún más emoción a la experiencia. Actores como Kuantatltu Beren Saat, Burak Özçivit y Hande Erçel se han convertido en íconos mundiales, admirados por su talento y su belleza. Su capacidad para conectar con el público a través de sus personajes es una de las claves del éxito de las series turcas. Quinto, la conexión emocional. Este es quizás el ingrediente más importante de todos. Las series turcas nos conectan a un nivel emocional profundo. Nos hacen sentir identificados con los personajes, nos involucramos en sus vidas, y nos preocupamos por su destino. Nos reímos con ellos, lloramos con ellos, y celebramos sus victorias como si fueran nuestras. Esta conexión emocional es lo que nos mantiene enganchados, semana tras semana, esperando el próximo episodio. El arte de contar historias de las series turcas radica en su capacidad de crear personajes complejos y multidimensionales, con los que el público puede empatizar fácilmente. Sus luchas, sus alegrías, sus miedos, todo se siente real y cercano. Las series turcas saben cómo tocar nuestras fibras más sensibles, cómo despertar nuestras emociones más profundas. Nos recuerdan que todos somos humanos, que todos tenemos sueños y esperanzas, y que todos merecemos ser amados y felices. Nos ofrecen un espejo en el que podemos vernos reflejados, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Pero volviendo al tema central de los matrimonios, hay algo inherentemente dramático y romántico en la institución del matrimonio, especialmente cuando se combina con las complejidades de la sociedad turca. A menudo vemos matrimonios arreglados, matrimonios por conveniencia, matrimonios forzados, y matrimonios que nacen del amor verdadero. Cada uno de estos escenarios ofrece un terreno fértil para el drama, el romance y la intriga. Pensemos en Helin, donde la joven protagonista es obligada a casarse con un hombre mucho mayor para salvar a su familia de la ruina económica. O en Yalan, donde un joven mujeriego se ve obligado a casarse con una joven de buena familia para sentar cabeza. Estas historias nos muestran las diferentes facetas del matrimonio en la sociedad turca, desde las más tradicionales hasta las más modernas. Y es que el matrimonio es un contrato social, pero también es una unión emocional. Es la promesa de compartir una vida con otra persona, de apoyarse mutuamente en los buenos y en los malos momentos. Es un compromiso que requiere sacrificio, comprensión y amor incondicional. Y cuando este compromiso se ve amenazado por factores externos, como la familia, la sociedad o el pasado, el drama está servido. Las series turcas exploran a fondo estas tensiones, mostrando cómo las presiones sociales y familiares pueden afectar la vida de una pareja. Además, las series turcas a menudo exploran la dinámica familiar, que es muy importante en la cultura turca. La familia juega un papel central en la vida de los personajes, y sus decisiones tienen un gran impacto en sus relaciones. Vemos familias que se aman y se apoyan, pero también vemos familias disfuncionales, llenas de secretos y rencores. Esta complejidad familiar añade una capa más de profundidad a las historias, haciéndolas aún más interesantes y atractivas. Las series turcas a menudo presentan familias multigeneracionales, donde las tradiciones y las costumbres se transmiten de padres a hijos.
Sin embargo, también muestran los conflictos que pueden surgir entre las diferentes generaciones, especialmente cuando se trata de temas como el matrimonio y la elección de pareja. La influencia de la madre, la figura del padre autoritario, el peso de la tradición, todos estos elementos se entrelazan para crear dramas familiares complejos y conmovedores. En series como Bir Zamanlar Kukurova, la familia Yaman es un ejemplo perfecto de una familia poderosa y adinerada, pero también llena de secretos y rencores. Sus luchas internas y sus rivalidades externas mantienen al público enganchado semana tras semana. Otro aspecto importante a destacar es la representación del empoderamiento femenino en las series turcas. Si bien algunas series pueden perpetuar estereotipos de género, muchas otras presentan personajes femeninos fuertes e independientes que luchan por sus derechos y por su felicidad. Estas mujeres desafían las convenciones sociales, rompen con las tradiciones y se abren camino en un mundo dominado por los hombres. En series como Senkalkapm, Eda YLDZ es un ejemplo de una mujer joven, inteligente y ambiciosa que lucha por alcanzar sus sueños a pesar de las dificultades. Su relación con Serkan Bolat es un ejemplo de una relación moderna y equitativa, donde ambos personajes se apoyan mutuamente y crecen juntos. En resumen, los matrimonios turcos en la televisión nos gustan porque nos ofrecen una combinación perfecta de drama, romance, cultura, producción de alta calidad y sobre todo, conexión emocional. Nos transportan a otro mundo, nos hacen sentir cosas, y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Nos muestran que el amor puede ser complicado, doloroso y a veces imposible, pero que también puede ser la fuerza más poderosa del mundo. Nos recuerdan que la familia es importante, pero que también es importante seguir nuestros propios sueños y tomar nuestras propias decisiones. Y nos inspiran a luchar por lo que creemos y por lo que queremos, sin importar los obstáculos que se interpongan en nuestro camino. Hemos recorrido un largo camino hoy, ¿verdad? Hemos desglosado las razones por las que amamos estas series, desde el drama implacable hasta el romance apasionado, pasando por la rica cultura turca y la impecable producción. Espero que ahora tengas una mejor comprensión de por qué estas producciones son tan populares en todo el mundo. Y espero que te animes a explorar este fascinante universo de historias y personajes que te robarán el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Saber que mis vídeos te entretienen, te informan o te hacen reflexionar es la mayor recompensa que puedo recibir. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Cuáles son tus series turcas favoritas? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? Deja tus comentarios abajo y comparte tus recomendaciones con otros amantes del drama. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus gustos y preferencias. Y antes de despedirme, quiero pedirte un último favor. Si te gustó este vídeo, por favor dale like, compártelo con tus amigos, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Me ayudarías muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y explorando los rincones más apasionantes del mundo del entretenimiento. Recuerda, aquí siempre hay un lugar para ti. Te espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olvides seguir soñando, riendo y amando, porque la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Un abrazo virtual gigante y hasta la próxima.